Hola compañeros de Lightsoft, soy Basabu y hoy os traigo algo nuevo para una de mis réplicas favoritas. Se trata del kit PDK que ha desarrollado la marca Minecraft para convertir un Dragunov de muelle en el uso de HPA o de CO2. El kit viene en una caja de cartón simple en la que podemos ver el logotipo de la empresa Minecraft. En su interior, protegido con goma espuma, como ya es costumbre en Minecraft, podemos encontrar los distintos elementos de los que se compone el kit. En primer lugar, el conjunto neumático. Dos tornillos de fijación y una nueva guía para el muelle y retorno de la corredera. Dos piezas impresas en 3D que sustituirán a los ears del gatillo. Un parche de la marca Minecraft. Y tubo de 4 milímetros. Así a primera vista no encuentro ningún tipo de defecto. Todo parece de buena calidad. Esta rosca da acceso al nozzle que según los diagramas es regulable en longitud, lo que va a permitir el ajuste perfecto en la cámara de Hop.
No es fácil de comprender por qué la marca no facilita un manual de montaje junto a su kit, o al menos facilitase un enlace a un vídeo tutorial en el cual aprender cómo debe de montarse correctamente. Sin información previa sobre el kit, mis expectativas eran que este tuviera blowback. Sin embargo, una vez terminé de montarlo, comprendí que la corredera quedaba fija. Como la corredera queda fija, hace imposible llegar al tornillo de regulación del hop-up. Por ello es necesario hacer un taladro en la corredera que nos permita meter una llave Allen y poder regular el hop-up. Por otro lado, se impide el uso de cámaras tipo iSoft Pro. Las nuevas piezas del gatillo son de plástico y en ambos extremos tienen roce con piezas de metal. Por eso, su durabilidad puede estar comprometida. Cuando modifiquemos el gatillo con las nuevas piezas, nos quedaremos sin seguro, lo cual nos expone a un disparo accidental. El hecho de utilizar un regulador de presión debería de garantizar la estabilidad en cuanto a velocidad de salida en boca de cañón. Si tienes un manual o un video tutorial en cual basarte, no es difícil su montaje. El gatillo es muy suave de utilizar y creo que podemos obtener aún más suavidad si lijamos finamente las piezas impresas en 3D que vienen en el kit, que por defecto son un poco rugosas. Bueno, pues hasta aquí todo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado podéis darle a me gusta y de esa manera podré saber en qué ir mejorando.